Vamos, perfecto. Entonces, con esto de la oratoria, con esto de quién maneja un vestuario, ¿sí? ¿Quién toma el papel de ser líder dentro de un vestuario? Porque ese es el tema que vamos a hablar hoy día, ¿no? Tiene que ver quién maneja el vestuario, que me parece una cuestión muy importante. Se pasó la página, ¿no? ¿Sí? ¿Están viendo ahí? ¿Sí? Perfecto. Sí, 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 profe, se pasó. Bien. Perfecto. ¿Qué es Sí, lo que profe, se pasó debo, una parte. qué es lo que debo hacer? Lo primero que debo hacer cuando yo llego a un vestuario, a un equipo, ¿sí? Hay dos instancias que realmente muestran cuando uno tiene que conocer o qué posibilidad de conocer un plantel. Cuando el campeonato ya está comenzado, ¿sí? O antes de comenzar el torneo. Ahí están las dos situaciones más puntuales. Generalmente cuando uno ingresa a un vestuario, a un equipo mitad de año, es porque las cosas no han salido tan bien, o porque el entrenador se fue, o porque lo fueron, y muy pocas veces es porque cambie de club y se vaya un poco más arriba, pero es una alternativa que puede suceder. Entonces, una vez que conocemos o vamos a agarrar un plante, lo más importante tiene que ver con conocer el desempeño dentro del campo. Eso es lo más importante, porque nosotros vamos, es para mí, ¿no? Lo más importante, porque nosotros vamos a armar un equipo de fútbol, tenemos un grupo de jugadores que vamos a tratar de que se arme un gran equipo de jugadores. Vemos el desempeño dentro de la cancha, que ahí vemos no solamente cuestiones técnicas, ¿sí? Sino también vemos cuestiones actitudinales, obviamente. Ahí vemos muchas cosas, si se sacrifica, no se sacrifica, si se esfuerza, no se esfuerza, si juega con el compañero, no juega con el compañero, si es solidario. Vemos sus virtudes, sus defectos. Hay una frase que dice que solo el hombre es hombre solo cuando juega. O sea, ahí es donde se demuestra todo lo que es uno en el juego. Después evaluamos, viendo este análisis que hacemos, vemos, evaluamos de qué forma queremos jugar. Puede ser que un entrenador tenga su idea y la trate de plasmar. Puede ser que el entrenador se adapte a la idea, ¿sí? Se puede dar como forma, ¿no? El momento más importante para poder conocer el jugador, sin duda, es la pretemporada. Ahí empezamos a prestarle atención a quién son los líderes, su forma de dirigirse al grupo, qué es la forma de relacionarse entre ellos, qué pasa dentro del vestuario, qué cosas se repiten constantemente, qué costumbres tienen dentro de un vestuario, ¿sí? Y a partir de ahí nosotros vamos conociendo lo que... ¿Sí, Edgar? Sí, buenas noches, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que, bueno, lo que usted dice, el tema del vestuario. Sí, Digamos, en el vestuario realmente cuando se empieza a conocer, digamos, el equipo, ujú. digamos, se empieza a conocer el carácter, la personalidad de cada jugador, porque no es lo Bien, mismo en un entrenamiento que en el vestuario donde ya bien, vamos a la bien. realidad, digamos, a lo Ahí, trabajado. ahí es donde se dan las mayores relaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí es donde se empiezan a ver otro tipo de relaciones. Eh, la pregunta es, ¿hay un manual de conducta en el vestuario? Y Hay no, profe, no, para mí que no, no para porque vos que no sean es, situaciones, es no, algo que es algo está es algo que fluye, digamos, de acuerdo a bien, ver, a cómo esté el plantel, a quién enfrentamos, ujú, por muchas bien. cosas no siempre el mismo el vestuario. Claro, pero también es cierto que es verdad que puede haber un reglamento de que baje el club como de ciertas normas, de ciertas, er- eh, ciertos respeto ante el manejo de los elementos, las duchas, qué sé yo, pero es real, prácticamente no hay ni normas ni códigos escritos con respecto a los planteles dentro de un vestuario. Lo que hay es costumbres, hábitos, forma de hacer las cosas, creencias, ¿cierto? Eh,
de alguna forma creo que hay códigos, no me voy a meter que los códigos tienen que ver con las cuestiones mafiosas, o pongo normas no escritas, puedo utilizar la palabra código, pero tiene mucho que ver con la cultura, con las costumbres. No es lo mismo el vestuario de un club de mi barrio que un vestuario de profesionales, no es lo mismo un vestuario de niños, no es lo mismo un vestuario de jóvenes o de adultos, ¿sí? Tiene que ver con muchas cuestiones culturales y no son todos iguales. Pero es cierto que hay normas o códigos que son implícitos, que son cuestiones que suceden sin hablar. Por ejemplo, qué sé yo, yo siempre me siento acá y hace 5 años que juego en este club y no permito que el más joven se siente en mi lugar, por ejemplo. O ciertos rituales que tienen los jugadores antes de entrar al partido, eh, eh, algunas cuestiones cuando se empiezan a cambiar, bueno, y eso hace un vestuario, eso hace parte del vestuario, ¿cierto? ¿Qué aspectos creo que el entrenador puede bajar en relación al vestuario? El horario del entrenamiento. Los jugadores pueden entrar al vestuario mucho tiempo antes, pero deben salir en horario. Para los entrenadores también es importante ubicarse en un espacio dentro del vestuario donde no debería invadir. Yo considero, ante eso, yo considero que el vestuario es de los jugadores. Para mí el vestuario es de los jugadores. Ante eso, ante esa situación, yo trato de entrar lo menos posible en el vestuario. Lo utilizo el vestuario para algún tipo de reunión en semanal, para dar la charla técnica, para despedirlo después de un partido, porque generalmente cuando nosotros lo despedimos al jugador en el día de entrenamiento es dentro del campo, no en el vestuario, y hacemos alguna charla fuera del vestuario, ahí apenas terminamos y hacemos una charlita y se van al vestuario y se cambian y se van. Yo considero que el vestuario es de los jugadores, es el lugar más íntimo que tiene el jugador. Como nosotros los entrenadores deberíamos aprovechar ciertos otros espacios como para que sean nuestro vestuario. Puede ser que durante la semana el vestuario nuestro pase a ser el vestuario del árbitro, por ejemplo, el vestuario visitante. Entonces, bueno, no, ahí nos manejamos nosotros el cuerpo técnico dentro de ese vestuario. Pero me parece que es fundamental respetar el espacio. Y tener un espacio dentro del vestuario implica que dónde me voy a mover yo cuando entro al vestuario, cuando voy a dar una charla técnica. Y obviamente tener en cuenta que no invada al compañero. Eso es fundamental. Por eso hay veces que los vestuarios son tan chicos y si nosotros no tenemos un pizarrón, tenemos que tratar de tener una pizarra móvil para no sacarlos a los jugadores de donde están sentados para poner un afiche, porque ya le estás invadiendo el espacio. Y para el jugador joven no molesta tanto, pero para el jugador grande con experiencia molesta. Después, dentro de lo que sucede en el vestuario, el tema de la música no lo elige el entrenador, lo elige el jugador, si es que quiere escuchar música o no. Se tiene que respetar ciertas rutinas antes de salir del campo. ¿Eh? Entender que hay momentos, no todos los jugadores, hay jugadores que salen antes a la entrada en calor, que son como los arqueros, por ejemplo. También manejar los tiempos en relación al preparador físico, en cuánto tiempo antes tenés que soltar el jugador para que haga la entrada en calor. El jugador se habitúa a esas cuestiones, ¿sí? Del tiempo. Entender el jugador grande y con experiencia dentro del vestuario, cómo se maneja. Cómo vos vas viendo cómo se manejan los mayores, cómo vos te manejas dentro de un vestuario. Yo siempre utilizo a los jugadores mayores para indicarles los errores del equipo, pero también me gusta llevarlo a lo más arriba que se pueda, el jugador de experiencia. Así como pido, de alguna forma, señalo a ellos algunos errores que hay que mejorar, porque ellos son los más grandes del plantel y son los que deberían acompañarte a vos llevar a esos jugadores.
también enaltezo su trabajo. Respetar lo que se hace en la cancha también sucede dentro de un vestuario. Los roles que cumplen dentro de un vestuario lo van a ver en una cancha. Y bueno, y lo que ya dijimos recién, esas rutinas en la salida del campo o las rutinas que tienen previa al partido, eh, que a veces son hasta muy extrañas, eh, hay que respetarlas. Yo, qué sé yo, contale en uno de los últimos equipos, un jugador hasta que no salieran todo el vestuario no salía, por ejemplo, teníamos que salir todo para que salga él, o jugadores que sí o sí necesitan pasar por el baño a orinar, aunque sea, por más que no tengan ganas, porque es una cuestión de rutina o de ritual, y hay que saber respetar eso. Entonces, nosotros llevar el tiempo dentro del vestuario también implica no tener que apurarlos para que hagan la entrada en calor o no tener que apurarlos para que se cambien. Por eso es muy importante respetar ese espacio. ¿Mm? Dentro de las herramientas que debemos conocer, este manual que tiene el vestuario, tenemos que influir positivamente. Nuestra presencia tiene que ser prácticamente desapercibida. ¿Sí? Nosotros no somos un jugador más, pero tiene que ser de una actitud de respeto, ¿sí? Y desapercibida. Solamente actuamos cuando debemos actuar, cuando nuestra profesión lo exige. Ser observadores es fundamental para poder conocerlo. Sí interaccionar con algunos jugadores que quieran interaccionar, que vos te das cuenta, que tienen que ver con la cuestión afectiva. Por ejemplo, yo antes de entrar a una cancha, mi interacción entre los jugadores les pido que se den un abrazo uno por uno, por ejemplo, y ahí estoy interrelacionando y estoy relacionándome, que tenga que ver con una cuestión más humana, ¿sí? Donde me sienta bien con el otro. Es importante que dentro del vestuario uno se maneje con total naturalidad, no imitando a ningún entrenador, y siendo lo más auténtico posible porque el jugador se da cuenta. Y por último, negociando también dentro de un vestuario. En un vestuario también se negocian ciertas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la jerarquía, que tienen que ver con los capitanes. ¿Sí? Nosotros tenemos que muchas veces que negociar. Esto de negociar, a veces que hay que dejarlos solos y a veces hay que actuar, pero también hay que llevar a ese ámbito de negociación para respetar ciertas normas que a veces están implícitas y que tanto bien muchas veces les sirve el plantel, ¿eh? Y nos vienen muchas veces muy bien. En tanto que si yo me doy cuenta que dentro de ese vestuario hay un problema, yo primero que todo tengo que investigar, identificar el problema, lo voy a ver principalmente cuando son problemas de relación, tengo que ver de elaborar una solución, ver todas las soluciones posibles, elegir una solución y ejecutarla. Y ejecutarla a veces, qué sé yo, supongamos que antes en la escuela cuando te llevaban mal con otro compañero te sentaban juntos, ¿viste? Te obligaban a llevarte bien. Quizá en un vestuario eso no funcione. Quizá lo más alejado de uno del otro, porque en los vestuarios no siempre son toda una cuestión de amigos y no siempre son compañeros. Entonces, saber gestionar el vestuario de una forma de observación, pero no de podemos interactuar, sí. Podemos intervenir siempre que sea necesario, siempre que veamos que ese vestuario se nos está yendo de la mano, que veamos que ese vestuario no está bien gesticulado, no está bien conformado. Bueno, ahí sí vamos a tener que meternos nosotros, pero siempre respetando. Un vestuario te lleva a la gloria o al fracaso. Eso es tal cual, ¿eh? Tenés un buen vestuario, tenés mucha posibilidad de que las cosas salgan bien. Tenés un mal vestuario y tenés mucha posibilidad de que las cosas salgan mal. Lo que nunca se perdona en el vestuario es lo que se habla dentro del vestuario, aunque sí se filtran cosas,
Nunca la debe filtrar el entrenador, que si la filtran los jugadores. El entrenador no puede decirle a los dirigentes, tuve que entrar y pegar un grito para que estuviesen atentos. Eso es ir en contra del vestuario, ¿sí? Lo que pasa, sucede dentro del vestuario, muere el dentro del vestuario, ¿sí? Y que el día que salga del vestuario sea algo anecdótico, que ya no estás dentro del vestuario. Fundamental, ¿cuál es tu lugar dentro del vestuario? No es sentado al lado de tus jugadores. Seguramente es parado en una posición donde puedas explicar lo que vayas a hacer, ya sea en un entrenamiento o en un partido, ¿sí? Y es importante ponerse con los jugadores más grandes, principalmente, para apoyarse dentro de ese plantel, es fundamental. Es importante que el grande en trayectoria, en experiencia, sea un referente para ese plantel y que sirva de ejemplo, porque también es cierto que la trayectoria ha pasado, que ciertas trayectorias, y porque sean más grandes de edad, eh, realmente no son gente positiva dentro de un plantel. Y me ha pasado muchas veces, principalmente cuando eh, los resultados no son positivos, eh, siempre el flaco de la situación del problema es que, digamos, quien se altera. Entonces, los jugadores grandes por ahí responsabilizan a los jóvenes, lo obligan a hacer más cosas, lo obligan a correr más y lo terminan de alguna forma responsabilizando en algunos aspectos más. Conclusión, creo, confirmo o aseguro que nuestro liderazgo dentro de un plantel mucho tiene que ver cómo yo voy a liderar y respetar ese espacio que tiene que ver con el vestuario. Considero que el vestuario es fundamental en nuestra gestión y que el respeto es tan importante como un buen entrenamiento, ¿sí? Considero que el vestuario es netamente de los jugadores y nosotros solamente cuando es necesario que estemos. De otra forma, creo que sería muy difícil llevar adelante un plantel. A partir de ahora, quiero, quiero escucharlo a ustedes, qué opinan y qué tienen para decir. Necesito gente activa hoy día. ¿Va? Profe, yo tengo una pregunta. En el vestuario, cuando termina un partido, sea que ganes o pierdas, o sea, no dependiendo del resultado, pero más que todo cuando perdes, en definitiva, ¿conviene en el vestuario hablar con los jugadores? ¿Conviene ver errores? ¿O es un momento que está muy caliente todo y conviene hablar en la semana? ¿El Mira, vestuario es para eso, digamos, también o no? ¿O el vestuario mira, no? esto es como una familia. Hay veces que hay cosas, hay que callarse y hay veces que hay que hablar. Hay veces que se puede utilizar, más allá del resultado, la situación para dar un ejemplo, para decir que esto no puede volver a pasar o para tomar decisiones. Recuerdo, no hace mucho, haber jugado un partido, mi equipo había jugado un partido y había ganado 1-0. Pero era un partido para hacer muchos más goles, era un partido para terminar ganando 5-0. Y, y terminamos prácticamente sufriendo el partido. Entonces yo estaba bastante enojado con la situación, donde yo había interpretado que muchos jugadores habían sido egoístas y no habían compartido la pelota para definirlo antes. Habíamos tenido, yo se las había contabilizado, 5 opciones de pase, o sea, 5 situaciones de juego con opción de pase para definir el partido y las 5 situaciones, por ejemplo, en estos casos habían sido de en vez de dar un pase, remate de estos jugadores que podrían haber dado un pase y terminado en gol. Pero eran situaciones muy fácil de definirla. Entonces terminé el partido, entonces vino una persona y me dice,
¿Cómo estás? Y yo estoy mal, le digo, porque me parece, bueno, no le digas nada, porque están contentos ahora, porque han ganado, y llevamos 3 partidos ganados, 4 partidos ganados, qué sé yo, pero yo no hice caso. Entonces lo junté, lo felicité y le llamé la atención. No sé si estuvo bien o mal, pero era el momento, porque después el lunes ya era tarde. Ah, profe, quédese tranquilo. El lunes, profe, quédese tranquilo que ganamos. Y no, cuando vos tenés la posibilidad de hacer las cosas mejor, las tenés que hacer, porque eso te va a hacer que vos puedas hacer cosas mejores todavía y cosas más grandes. Si en la simpleza no lo hace, cuando en la cuestión es más difícil, menos lo va a hacer. Entonces le llamé la atención y lo invité a entrenar y ser más serio, porque hay partidos que hay que ser serios y definirlos antes. Entonces, a tu pregunta, aún ganando, uno puede intervenir en el plantel para poder dar un espacio de aprendizaje siempre. A ver, nosotros somos entrenadores que enseñan, o debemos, yo creo que no puedes quitarle el aprendizaje, la enseñanza dentro de nuestra profesión. Entonces, si hay momento para enseñar, hay que enseñar. Y ese era uno, por ejemplo, creo yo. Pero hay veces que es no decir nada está bien, hay veces que hay que abrazarlos y alentarlo a que las cosas trabajando pueden mejorar. Eh, pero bueno, para todo, hay para todo, Nicolás. No sé si, Nicolás fue Jorge, Jorge, No, Jorge, Jorge. Jorge. Bueno, profe, sí, sí, No sé si entendido, se no entendió sé bien. si te contesté, pero Sí, bueno. sí, está Hay veces, perfecto. mira, Sí, sí. Jorge, hay veces que termina el partido y los saludás y te alejas del vestuario, principalmente cuando están disfrutando ellos el triunfo. ¿Ah? Y hay veces que hay que quedarse al lado de ellos sin decir nada cuando las cosas no salen bien. Así, esto es como una familia, cómo actuar. Perfecto, perfecto, profe, reentendido. Bien, no sé si alguien quiere decir algo o preguntar algo más. Vamos, vamos, me gusta que participen, me gusta que comenten algo del vestuario que viven ustedes. Sí, Nicolás. Y depende también del clima, porque podés perder y a lo mejor, qué sé yo, perdiste mal y, o sea, en el sentido de que no mereciste perder y bueno, le levantás el ánimo a los jugadores. Ahora, si perdiste un partido grosso, caliente, no te metes en el vestuario porque bueno, no va a terminar bien. Por lo Claro, menos claro, muchas veces el jugador, a ver, si yo entro a un vestuario donde, como vos decís, Nico, está caliente porque han perdido, y yo entro a responsabilizarlos a ellos, y por ahí es un partido, qué sé yo, que dejaron todo y no se dio, bueno, y ahí está, es como vos decís, el tema del ambiente, de olerlo, eso es fundamental, eso ayuda también a gestionar. Por eso digo Sí, también, una cosita más, Nico, también es cuando uno dice mostrarse con naturaleza. Si uno quiere imitar y el jugador se da cuenta rápido si no son natural y si estás de alguna forma imitando un personaje. Eso es fundamental. Profe, yo tengo una consulta. Ahí, no sé si se me escucha. Sí, 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 Ignacio. Dale. Situación, un ejemplo. Partido caliente, terminaron los jugadores enojados por el árbitro, por distintas tomas de decisiones de él, que está dentro del juego. Eh, si hay una reacción de un jugador mala hacia el árbitro, puede ser agresión, puteada, lo que sea. ¿Está bien intervenir en el momento o hay que dejar que pase el enojo y hablar el martes bien o al primer día de entrenamiento de la semana? Bueno, mira, yo creo que cuando uno está enojado, lo que menos quiere
lo que menos hace es atender, concentrarse y responder bien, ¿no? Cuando un jugador, una persona está sacada, como quien dice, ¿no? Sus pulsaciones son 3000, obviamente no puede ni pensar y no le llega oxígeno a la cabeza. Entonces, eh, hay que, primero que todo, que nadie le diga nada es fundamental, y vos tampoco. Y vos decirle al frente de todo, muchachos, acá se callan todos, nadie dice nada, lo hablamos la semana. Chao. Aunque después ellos lo van a hablar entre ellos, ¿sí? Lo que nosotros no podemos permitir al jugador, compañero, querer solucionar el problema. O ya sea atacándolo al compañero o ya sea defendiéndolo. Lo que hay que tratar es bajar los ánimos. Yo creo que un vestuario, después de una situación de esta, cuando ahí tenés que intervenir y decir, bueno, basta, acá no habla más nadie, se pasan, se duchan, se cambian y se van. Y nadie más habla. Y vos lo vas dejando y ya ves que después van a hablar entre ellos, algunas otras cosas y después se van a ir y después. Pero hay que bajar esos niveles. Sí, Edgar. Sí, Fabián, con respecto a lo que voy a decir, cuando está caliente el vestuario, digamos, a ver, muchas veces está caliente y muchas veces está feliz, digamos, son situaciones que se dan. Influye mucho también en el carácter de, siempre tomo me baso por el carácter y la personalidad del jugador, porque hay jugadores que vos le podés decir algo y lo va a tomar de una manera, y le podés decir algo al otro lo mismo que le dijiste y lo va a tomar distinto, porque son distintas personalidades. Yo siempre trato de no hablar en lo posible, en lo posible no, nunca hablo, nunca le digo que si se dio un buen resultado, que lo disfruten. Y si tuvimos un mal resultado, bueno, como voy a decir, mantener el silencio, sigamos trabajando y el martes corregiremos como corresponde. Se verá lo que se hizo bien y también se verá lo que hizo mal, porque un resultado no va a tapar los errores que venimos cometiendo, las cosas que podemos mejorar. Pero sí, Obviamente todo también, depende obviamente del... también, Edgar, tener Sí, un poquito de empatía también y comprensión con los jugadores, en ese sentido, cuando están un poco calientes, ¿viste? Entenderlo. Y bueno, como dice Fabián, yo creo que es importante tratar de sacar el tema y que todos ya tranquilicen, que se tranquilicen solos, ¿entendés? Porque sí, cuando mientras más, más te meten, yo creo que más se agrandan los problemas. sí, sí, por supuesto, porque ahí nomás empiezan a decirse cosas entre ellos, digamos, se empiezan a agredir verbalmente y que sabemos que hay jugadores que pueden reaccionar mal. Por Claro, o eso digo, sea, abordar los conflictos de manera justa y constructiva para el grupo, ¿no es cierto? Porque lo importante de todo es el grupo. Si es con un árbitro, bueno, viste, trata de tranquilizarlo y bueno, después en algún momento, si le podés decir que vaya, si es de inferiores, que vaya a pedir disculpas, viste, al árbitro, también eso por lo menos suma, creo. sí, sí, Ya en primera ya es otra cosa, viste, el jugador ya reacciona y bueno, sí, ya es es más complejo. otro termómetro. Sí, otro termómetro. Sí, sí, son chicos, son distintos, pero también vale la disculpa, ¿no? También vale para un mayor. Vieron que cuando yo arranqué, le decía que liderar tiene que ver con con un arte. Todo lo que es arte tiene que ver con la cultura, con, con la disciplina, tiene que ver con cuestiones de costumbre, tiene que ver con muchas de estas cuestiones. Por eso, quien lidera un plantel tiene que conocer el origen, tiene que conocer cuáles son las características de sus jugadores, tiene que conocer cómo reaccionan, cómo interactúan. Por eso, y el vestuario, miren, eh, yo he vivido y vivo muchas situaciones en los vestuarios, muchas. Eh, Creo que ninguna se repite, y si se repite, está bien, cuando ganas estás contento, cuando pierdes estás triste,
Cuando hay un mal arbitraje sentís desconsuelo, eh, qué sé yo. Pero la situación del vestuario es compleja siempre. Por eso hay que respetar el vestuario. Y el manejo del vestuario, yo les puedo contar millones de cosas que ni siquiera uno lo entrena. Bueno, hoy voy a agarrar y voy a hacer un grito. Hoy le voy a pegar al pizarro. No, no, no. Porque tiene que ver con la naturaleza del momento y la naturaleza de quien gestiona el grupo. Entonces hay veces que sí estás tan enojado como pueden estar ellos y te mostrás como tal. Y hay veces que hay situaciones que ni se te ocurrirían nunca y suceden. Y cuando suceden es cuando vos actuás, a veces de una naturaleza, de una interpretación que no siempre tiene que ver con lo que ya viviste. Millones de veces. El vestuario es una cosa increíble muchas veces. Increíbles. Una vez me acuerdo qué sé yo, que hubo un problema antes de un partido, por ejemplo, entre un ayudante y un jugador, por ejemplo. Y bueno, y mi accionar, que fue algo porque va a jugar un partido importante y hay un problema entre dos jugadores o entre un jugador y un asistente. ¿Y cómo actúa? ¿Qué haces? ¿De qué lado te pone? ¿Le da la razón al ayudante de campo? ¿Le da la razón al jugador y lo enfrenta al ayudante de campo? ¿Qué haces? ¿Cómo lo medias? O te haces el distraído y seguís con la rutina y le decís, mira, anda para allá, quédate un rato, vos escúchame lo que voy a decir y listo, y no tocas el tema hasta la semana siguiente. Entonces, el vestuario es algo que va fluyendo muchas cosas, las costumbres, dónde me siento, los rituales, la charla técnica, generalmente se da más o menos iguales, muy parecidos. Qué sé yo. El tema es cuando suceden cosas. Cuando esos momentos que están marcando ustedes, cuando se peleó con un árbitro, cuando se perdió el partido, cuando se ganó, cuando se peleó con un compañero, cuando se peleó con un ayudante, cuando se insultó con un hincha, qué sé yo. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Y cuando queremos dar un aliento para después de esa derrota decirle, no pasa nada, acá hay que seguir trabajando, esto recién comienza, o cuando no tenés que decir más nada porque se dio y no es necesario, y bueno, no hay que decir más nada. Entonces, bueno, lo van a ir viendo, pero yo, ¿qué le diría? Y para redondear un poco, respeten el vestuario. El vestuario, para mí, es de los jugadores. En el vestuario no debería entrar nadie, a excepto el cuerpo técnico. No debería entrar, para mí, ni los dirigentes, ni los periodistas, ni los familiares. A lo sumo, puede llegar a ingresar un médico que lo llama para que actúe o un jugador que está lesionado o expulsado está o fuera de los 17 jugadores, 18 jugadores que vos citaste. El resto, nadie entra. Y eso le hace muy bien al jugador. Que ellos sientan que ese es su espacio y que nadie lo puede invadir. Es mi opinión, eh, pero bueno, fíjense si les sirve, no lo sé. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, preguntar algo. Y lo que pasa es que, como usted dice, el tema este de que si hay una discusión entre un ayudante de campo, un jugador, eh, yo ponele en mi caso, yo no sabría si meterme o no, porque, qué sé yo, termina entre la espada y la pared. Porque, qué sé yo, si te pones a favor del jugador, el ayudante de campo te va a decir hacer lo que vos quieras. Y si te pones a favor del ayudante de campo, el jugador no te va a responder en la cancha a propósito por lo que vos no te le pusiste a favor. O sea, son Mira, cosas que... antes de un partido, el jugador es lo más importante.
Siempre es lo más Claro. importante. Y si tu ayudante de campo no sabe que eso es lo más importante, en el caso mío, si mi ayudante de campo no sabe que eso es lo más importante, bueno, está equivocado. Ahora, no lo voy a atacar a mi ayudante de campo. Ese para, eh, después lo hablamos, vamos con lo que vinimos a hacer acá, que es jugar el partido este. Vos concentrate en lo que te voy a pedir ahora dentro de la cancha. Después las cosas que suceden las vemos mañana, pasado, el lunes, no me importan. Así, ¿eh? No me importan. A ver, me importa esto, porque nosotros estamos eh, para jugar un partido de fútbol donde estamos todos representados, no uno o el otro. También puede ser una ayuda sin querer. Así que, muchachos, a ver, están discutiendo ustedes dos y se están olvidando el resto de los compañeros. Y esto es un barco donde vamos todos juntos. O llegamos a tierra o nos hundimos todos a mitad de camino. Esto es así. Así que vamos a concentrarse. Se pueden enojar, no enojar, no te interesa, porque vos estás haciendo foco en el objetivo principal, primordial. Y El más reciente. ahí el jugador te va a respetar también, porque lo has puesto a ellos como lo más importante, el plantel como lo más importante. Como tiene que ser, ¿eh? Ojo, para mí, son lo más importante. Después Sí, vendrán. justamente, porque justamente lo que es como estaba diciendo recién, si vos te le pones en contra a un jugador, el jugador directamente no te va a responder. O sea, va a decir, vos te pusiste a favor del otro, bueno, que el otro te ayude, yo no te ayudo más. Entonces, eso ya es un De- problemita claro. bastante grande. Después en la semana. Muy distinto que en un entrenamiento. Sí, sí, totalmente. Sí, Después en la sí, sí. semana tocas el tema y le decís, mira, No, pero ponerle ahí va, ahí que va, ahí va. pase esto. Sí, sí, te entiendo. Bueno, el lunes, bien lo que pasó el sábado, no tiene que pasar más, muchachos. No tiene que pasar más. Y si queremos discutir, lo discutimos en la semana. Nos ponemos de acuerdo en la semana. Ahora, antes de un partido donde todos estamos involucrados, por dos personas, no, por dos personas no. Ahora, cada cosa que dice mi ayudante de campo es como que le está diciendo Fabián Ruiz a usted. No se lo está diciendo el ayudante de campo. Y si el ayudante de campo viene y te llama la atención o te dice, hace esto, lo haces. Y si vos para vos está equivocado, lo hace lo mismo. No va y le pregunta al otro ayudante de campo, al técnico, si lo que está haciendo está bien. Después lo discutimos, porque lo más importante es el partido ahora ya, el ahora. Después en la semana lo trabajamos. O también, como entrenador, en la semana, el lunes, le decimos, muchacho, mi ayudante de campo dijo esto y ustedes se fueron para el otro lado. A ver, si él viene y le dice que la entrada en calor va hacia atrás del arco, van y lo hacen atrás del arco, porque su voz, su mano, su mirada, soy yo mismo, que también, él me representa a mí, ¿se entiende? Entonces vos lo metes, lo levantás en el momento que tenés que levantar a tu ayudante de campo. En el partido lo importante son ellos. Para eso hay que tenerla bien clara como ayudante de campo. Fabián, Sí, Edgar, decime. sí, no, comparto totalmente todo lo que dijiste. La verdad que sí, es así. Eh, Nunca puede pasar a ver el día del partido y tener razón, no, los protagonistas son ellos, son los jugadores. Y después si pasa algo, alguna situación, y bueno, recién el martes, miércoles, lunes, lo charlamos. Ahora, en el momento del partido, los protagonistas son ellos y hay que tratar de que estén lo mejor posible, lo mejor posible. Comparto totalmente con lo que